todos. Vamos a dar por comienzo al primer taller. Su nombre es María Estela Álvaro de Espano, licenciada en Psicología Clínica y logoterapeuta. Profesionalmente encontró mejores respuestas para tratar a sus pacientes en las escuelas existenciales de psicología, inclinándose por ellas. Se dedicó especialmente a la psicogeriatría a nivel privado e institucional, elaborando programas de estudio para enfermeros y asistentes geriátricos sobre conceptos logoterapéuticos orientados hacia el respeto de las personas, del anciano y el enfermo. Cursó el posgrado de logoterapia de la Fundación Argentina de Logoterapia, Dr. Víctor Emil Frankl, de la ciudad de Buenos Aires. Otro posgrado sobre este tema lo cursó en el CLAE, Centro de Logoterapia y Análisis Existencial de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Su libro, Vivir la logoterapia, ensayo psicológico del interés general, trata temas cotidianos desde una visión logoterapéutica en un claro y sencillo lenguaje. María Estela nos va a hablar un poco de la logoterapia y vida, la epidemia de la soledad. Buenos días. Antes de comenzar con el tema específico, quiero primero, ¿cómo se relacionan todos los temas? Acá, por ejemplo, Laura habló de la niñez, la otra señora habló sobre los valores, y yo digo qué importante que es tener respeto por la humanidad en cualquier etapa de la vida. En mi caso particular, yo tenía 40 años cuando empecé la carrera de psicología, o sea, a principios de la década de los 70, y me llamó la atención que en ningún momento había algo desde la psicología referido a la vida del anciano, a cómo se lo puede contener, a cómo se lo puede ayudar. En esa época yo estudiaba en una universidad donde casi todas las universidades de nuestra ciudad estaban más dedicadas a escuelas de origen psicoanalítico o algunas otras escuelas muy ortodoxas. Ninguna de esas escuelas me dio una respuesta. Es más, cuando yo vi que terminando la psicología evolutiva, después de las distintas etapas de la vida, el tema de la ancianidad no se tocaba para nada, pregunté, ¿dónde puedo encontrar bibliografía? Y ¿saben dónde encontré la primera conexión que hice desde, entre comillas, una psicología? En el libro de Henry Hay, en el capítulo sobre la ancianidad. Ese fue el primer contacto, o sea, que lo tuve desde la psiquiatría, ni siquiera desde la psicología. Luego comencé a querer vincularme y preocuparme. Era el periodo en que comenzaban a tener mucho auge los geriátricos o los hogares de ancianos. En esa época la gente hablaba de la tercera edad, simplemente. Había un promedio de vida bastante importante, había aumentado, donde más se preocupaban por la gente mayor, era en Japón. En Japón los hogares no eran hogares totales, eran los famosos hospitales de día que ellos compartían con los niños. O sea, me llamó la atención y comencé a investigar. Me vinculé con un doctor que se llamaba Mario Strejelevich y que había traído al país la idea de los hospitales de día. Él trabajaba en la colectividad judía y con él realizamos muchos estudios sobre el tema de la ancianidad que ya comenzaba a preocupar porque se estaba tomando la solución, entre comillas, de los geriátricos como una consecuencia de la sociedad de consumo. Comenzaron a instalarse por todos lados. Y él hablaba de lo arriesgado que era, porque en los geriátricos se les daba los psicofármacos como si fueran antibióticos cada tantas horas, y como el anciano ya no tiene un poder, digamos, para eliminar el residual de los medicamentos, él decía que terminaba teniendo una función
como un boomerang, que los ansiolíticos terminaban siendo antidepresivos o al revés, los antidepresivos ansiolíticos. Lamentablemente este doctor murió a los 52 años y quedé un poco sin saber a dónde dirigirme. Comencé a comprar libros sobre tercera edad, pero venían de corrientes muy ortodoxas, no veía el aspecto humano que yo pensaba. Por mi parte, personalmente, había visto envejecer a gente muy valiosa y mantenerse hasta edades muy avanzadas. En mi caso personal, tuve una madre que falleció a los 102 años con toda su lucidez y un padre que a pesar de que contrajo, entre comillas, en esa época se diagnosticó una arteriosclerosis cerebral, yo con mi poca experiencia comencé a tener con él las charlas introduciéndome en ese mundo de fantasía que él tenía. Él te hablaba de lo que le había pasado hacía años y hablaba de personas que ya no estaban en el mundo, pero para él seguían vivas. Y eso lo pude también utilizar en los geriátricos donde trabajé. Y me decían los dueños, ¿sabe que después que hablan con usted, la gente come mejor, se duerme bien, está más tranquila? E incluso uno los veía que le brillaban los ojos, que se les ponía el rostro animado. Sin embargo, a pesar de que hice programas de estudio, que los ofrecí sin ningún interés, digamos, en el aspecto monetario, nadie se interesó. Me decían, es muy lindo hacerle eso a los ancianos, pero la familia no lo va a pagar y nosotros tampoco se lo podemos pagar. O sea, lamentablemente, en las sociedades de consumo todo pasa por ese... Bueno, entonces... Yo seguí, primero trabajé mucho en geriátricos y vi malograrse rápidamente a muchos ancianos, especialmente por este tema que voy a tratar hoy. Porque el hecho de vivir rodeado de otras personas, ellos ignoran a las otras personas, aún los que están lúcidos. Ellos lo que sienten es el desarraigo de la familia. Por eso, gracias a Dios, actualmente la tendencia es preparar, hay muchísimas instituciones que están preparando a asistentes geriátricos y a personas que se capaciten para atender al anciano en su hogar, salvo situaciones límites, que sea un peligro para la familia. ¿Por qué? Porque el seguir en su casa, en participar de vez en cuando, en compartir de vez en cuando momentos con amigos, en participar de tareas cotidianas, todo lo que la vida de la familia le mantiene a la persona, eso es lo más importante para el anciano. El tema de la soledad, yo lo vi en los ancianos que eran, digamos, puestos un poco, la mayoría va ahí no por su voluntad, la mayoría va, como decía el doctor Strejelevich, como si fuera una valija y que la abran en el hogar y se ocupen de todo. Lamentablemente, la vida que se lleva tan vertiginosa, el resto de la familia, al principio los visita, pero después los jóvenes siguen su vida, ocupan los lugares que tenían los ancianos en la casa, y bueno, todas esas son temas que vamos a dejar. El tema de la epidemia de la soledad. En el lenguaje humano hay palabras cuyo significado nos alteran y nos perturban. Una, por ejemplo, es la palabra soledad. ¿Por qué? Porque significa vivir una situación de aislamiento, no deseado por lo general, un sentimiento de abandono, de vacío profundo y de angustia que he vivido como un castigo. En realidad, yo creo que todavía hoy la soledad es un castigo en las cárceles, en geriátricos, cuando una persona no se somete, digamos, la aíslan directamente.
Para comprender este término perturbador, vamos a analizar otra palabra, que es la solitud. La solitud sería una manera positiva de querer estar solos. En realidad la solitud es la forma en que artistas y sobre todo pensadores se aíslan para reflexionar, para entrar en esa profundidad interior. La solitud es la agradable sensación de estar realmente solos, enfrentados al silencio de nuestra interioridad. Ahora, volviendo al tema de la soledad, como un sentimiento perturbador y negativo en cualquier etapa de la vida, lo abordaremos como una real epidemia de los adultos mayores, reflexionando sobre la importancia de envejecer bien para poder vivir esa etapa de la vida con dignidad y con sentido. El comienzo de la vejez. No hay una precisión de cuándo comienza la vejez, a diferencia de las etapas de crecimiento. ¿Por qué? Porque en el comienzo de la vejez hay factores personales y individuales que acompañan al proceso. Culturalmente hay un hecho determinado por la edad que marca la entrada, y es la jubilación. Ahora, entre ese hecho y el final de la vida, la persona tiene todavía un futuro y motivaciones que la enriquecen. Y vamos a analizarlo desde los conceptos de esperanza o desesperanza o sentido de vida. Afirmamos cómo se logra una vejez en plenitud. Se envejece como se ha vivido, así lo dijo Julia Guerra. ¿Y qué pasa? Una cosa es tener una vida prolongada y entrar en una vejez por mantener la vida, y otra cosa es envejecer con sentido cuando esa vida se ha enriquecido a lo largo se ha enriquecido desde todas estas, desde lo intelectual, lo espiritual, lo artístico, lo creativo, lo laboral, etc. Cuando se ha enriquecido la vida, porque no se improvisa la vejez, uno envejece como es y no puede de golpe tener búsqueda de algo que le dé la esperanza de poder. Pero imagínense, desde los 65 en el hombre, los 60 en la mujer, ¿cuántos años más puede vivir esa persona? ¿Y por qué va a perder de tener proyectos, de tener esperanzas, de vivenciar la vida intensamente? Otro. Acá les digo rápidamente algunos factores que favorecen una buena vejez. Ante todo, una vida higiénica, una buena alimentación, evitar el sobrepeso, mantener una actividad cotidiana preferida. Eso hay personas que les gusta la cocina, hay hombres que les gusta la carpintería o la jardinería, etc. Práctica periódica de ejercicios, o caminar, o hacer bicicleta en su casa. Yo tuve mi suegra, que también murió a los 102, que hizo bicicleta a los 101. Ella hacía su bicicleta todos los días. Otra cosa importante, tener proyectos variados y renovables. Se puede estudiar un idioma, se puede muchísimas cosas. Participar de la vida de los nietos sin ahogarlos, sin quererlos, simplemente participando. Y ellos, los jóvenes, te dan una alegría de vivir de los proyectos de ellos. Mantener una buena salud, no solo por ausencia de enfermedad, porque aunque hasta hace poco se estudiaba la vejez solamente desde la medicina con la geriatría, hay viejos que están enfermos, pero no porque son viejos. Y además, el concepto de enfermedad depende de cada persona, no es un término que pueda ser general.
Compartir salidas y esparcimientos con amigos, eso es fundamental. Mantener la relación con los amigos, no importa que se vayan muriendo, nosotros sabemos que ese es el fin de nuestra vida y que potencialmente todos vamos por ese camino. Cuidar y además cuidar mucho nuestro cuerpo, que es el que nos representa, mantenernos bien, tanto mujeres que hombres, presentarse bien. Otra. Ahora viene la soledad en los ancianos, que es justamente, si hay un factor negativo que acelera la involución de la vida en el anciano, es la soledad. Si a la crisis del envejecimiento se le suma la vivencia de una soledad no elegida ni deseada, tendrá menos defensa. Según el conocido neurocientífico argentino Facundo Manes, la soledad es la epidemia del presente. Justamente, él agrega que cuando nos sentimos solos, procesamos velozmente la información social negativa, por lo que, como un círculo vicioso, nuestra postura es defensiva de frente a los intercambios sociales. Los trastornos de conducta de carácter impulsivos, como la irritabilidad, el alcoholismo, las adicciones, la violencia, ideas suicidas, se asocian con la soledad. Estos conceptos del doctor Manes, aún viniendo desde la ciencia físico-naturales, son muy importantes para enfrentar el tema de la soledad. Voy a decir dos cosas antes de entrar en esto. Porque la soledad, según él, se sufre como un hambre o una sed hasta que no es saciado. Y es muy importante estudiar un poco el tema del cerebro. El cerebro no tiene una función ilimitada. El cerebro, por muchos siglos, no tuvo tanto trabajo, pero últimamente, con todos los cambios tecnológicos que hay, el cerebro sufre y además su función no es ilimitada. Por eso, por ejemplo, muchos buscan el vínculo a través de las redes sociales. El cerebro sufre con eso y las redes sociales nos conectan, pero no nos comunican como nos comunica el encuentro personal, el abrazo, el compartir, todo eso. El doctor Manes, yo justamente este trabajo lo hice porque lo escuché él hablar sobre la creación del Ministerio de la Soledad en Inglaterra. Inglaterra tiene un porcentaje altísimo de gente sola, no solamente ancianos, y desgraciadamente en Europa hay cada vez un sentimiento que es de no solamente los ancianos y algunas, pero hay gente que le gusta estar sola, que busca estar sola. Ustedes ven toda esta gente que, por ejemplo, está en la calle, esas personas de calle, son gente sola, gente que no tiene la humanidad a su alrededor y que necesita justamente buscar algo para llamar la atención. En Inglaterra se creó el Ministerio de la Soledad, lo creó una parlamentaria que fue asesinada en el año 2016 y se creó, y lo bueno es que la persona que lo dirige dijo: vamos a honrar la memoria de esta parlamentaria. Fue una cosa muy interesante. Y para el doctor Manes es un problema no solamente de la sociedad, es un problema del Estado. Hay que luchar contra la soledad. Hablando de la logoterapia y la soledad, justamente llegamos al tema de los encuentros. En la logoterapia y el análisis existencial encontramos técnicas valiosas para combatir esta epidemia porque se privilegia el encuentro por su valor como experiencia humana. En la soledad la persona se asume como un ser único que
que, teniendo conciencia de su singularidad, necesita de la comunicación con otros. Es imprescindible formarnos nosotros para alcanzar la plenitud como personas en una comunicación que comparta pensamientos, emociones y sobre todo empatía sincera, o sea, saber cómo piensa y cómo siente el otro y respetarlo. Para establecer un verdadero diálogo con los otros, la persona debe trascender de sí misma en una actitud que Víctor Frank denomina autotrascendencia, como la esencia de la existencia, ya que el ser humano significa estar siempre dirigido y orientado hacia alguien o hacia algo diferente de uno mismo. La autotrascendencia es el mejor remedio contra el vacío existencial, ese peligroso estado de pérdida de sentido de la vida y origen de serias patologías. Donde comienza el sano ejercicio de una comunicación con sentido es en el seno de la familia, el lugar en que cada uno de sus miembros tiene una función llena de sentido y donde se cultivan valores. ¿Qué pasa? Por eso, enriqueciendo nuestra vida, para que la soledad no nos lastime, se comprende la esencia de los valores. Bueno, hablando desde la categoría logoterapéutica de los valores, desde el esquema, los valores creativos, dando y recibiendo hacia otros en el trabajo y en otras actividades, los valores vivenciales, recibiendo y dando amor como el portento y la meta más alta de la vida, donde un yo y un tú participan del milagro de transmitir más vida. Los valores de actitud, aceptando el sufrimiento con dignidad y con sentido como una instancia de la vida. El sufrimiento es parte constitutiva de nuestro modo humano de existir. Fortalecidos por la logoterapia, podremos encontrar caminos nuevos para enfrentar esta epidemia orientados hacia el sentido y los valores. Gracias. Sofía es licenciada en Psicología de la Universidad Católica de Salta, Delegación San Miguel, participante de los congresos de logoterapia llevados adelante por la UCA y el FUCLADE desde el año 2013 a la fecha. Y hoy nos presenta su trabajo, La riqueza y los valores de los adultos mayores en la sociedad del siglo XXI. Bueno, buenos días a todos. Lo que yo voy a compartir hoy con ustedes es un poco la riqueza y los aportes de los adultos mayores en la sociedad del siglo XXI. Bueno, lo menciono con una frase del Papa Francisco que nos dice que las diferencias no son un daño, sino que son una riqueza. Bueno, cuando yo me focalicé en un fenómeno que tristemente está sucediendo mucho con los adultos mayores, que es la discriminación. Bueno, cuando hablamos de discriminación, es cuando damos un trato distinto o desigual a la persona por razón de sexo, edad, condición física, etc. Hoy en día,
vamos evolucionando como sociedad y nos encontramos más receptivos a tratar los tipos de discriminación clásicos que existen, ¿no? Por motivos raciales, religiosos, sus creencias políticas, etc. Hoy en día, el tema que estamos sobre la mesa, digamos, es el tema vinculado con las preferencias sexuales de las personas y es el tema que más marketing tienen los medios. Lamentablemente si pensamos un segundo yo creo que eso es así. En cambio, cuando volviendo al tema de la discriminación por edad, no es nada mismo. Cuando vemos a una persona mayor, no la vemos en los medios. Porque no vende, lamentablemente no vende. El egoísmo es un producto típico de la sociedad de nuestra sociedad que se focaliza mucho en los jóvenes, en la juventud, en todo lo que tienen los jóvenes para dar se han dejado a los adultos mayores. Bueno, ¿qué pasa con esto? Como consecuencia de esto, los adultos mayores ven menoscabada su dignidad, porque dicen, si algunos me tienen en cuenta, no conocen el potencial que yo tengo para dar. O sea, como una empresa, por ejemplo, va a incluir hoy en día a una internacional y no conoce ese potencial que tiene. Bueno, hoy en día hay una cantidad de adultos mayores de 64 años. Hoy en día a los 50 todavía se dejaron, así que bueno, y va creciendo entonces
porcentaje va creciendo porque la expectativa de vida también creció. Y ahora la expectativa de vida, porque para los que no me conocen y para los que no saben, yo hice una tesis de licenciatura vinculada a la con base en la teoría vinculada a las funciones bueno, que demanda esto de la expectativa de vida, de lo que pueden dar. Bueno, hoy en día el envejecimiento está siendo, como se dice, está teniendo mayor visibilidad a raíz de todo esto que el envejecimiento se ve como un acontecimiento negativo. Entonces tiene mucho para... Bueno, este acontecimiento recibió oscurecido por los otros tipos de discriminación que mencionaba antes. Bueno, la principal causa de discriminación es a las personas que sufren algún tipo de discapacidad, sea la que sea, física, mental, bueno, las que conocemos. Bueno, se ve como un prejuicio que no nos toca a los adultos, nos va a tocar tanto a adultos como a pobres. Y mayormente se da en la mujer. Bueno, este tipo de discriminación a veces se da de una forma sutil. Como decir, no pides, no hables, para esta tarea no te agradecemos, pero no necesitamos. Bueno, esas son las discriminación son bien... Gracias. Bueno, hoy en día las personas
personas no son que tienen un prejuicio contra los viejos, entre comillas, no son, y ven con una actitud, entre comillas, también, uno lo que daño tanto para la persona que está haciendo esa acción como la que la está recibiendo. Bueno, hoy en día estoy trabajando sí. Bueno, también está esta falsa creencia de que los adultos mayores por esto dejan de trabajar. También se retiran de las actividades de la vida, y no es así. Bueno, muchos trabajadores entienden que jubilarse no como beneficio, sino como castigo. Bueno, ellos quisieran salir de la sociedad. Esta imagen negativa que los adultos mayores, que es un problema evidentemente social. Entonces tenemos que evitar que se conformen de acuerdo a esta imagen negativa dominante en nuestra sociedad. Bueno, de esta manera, también tiene repercusión en la dinámica de la comunidad. Bueno, esto de quieren trabajar una persona que tenemos que trabajar tanto como la sociedad en su conjunto, como persona mayor en su forma individual. El camino que nos ofrece transitar el trabajo físico, que dice que tenemos que despertar un sentido de gratitud, de aprecio, de acogida, y cada sentido de anciano contribuya de nuestra sociedad actual. Bueno, para reformar este sentido valorativo se tiene que crear también otra escala de valores.
¿no? O sea, digo que replantearnos qué es importante. Si dar a la adulto mayor su lugar o dejar que se quede en su casa o sea, yo deprimido. Hoy día solo están los requerimientos alimentarios asistenciales, como médicos, no se les escucha, no se les atiende. Bueno, haciendo una segunda que en este sentido no se desvince todo a lo económico, sino que se habla un sentido más amplio de lo que las personas mayores, como ya dije antes, nos pueden dar y enriquecer con sus aportes. Bueno, llegando al punto, la aventura es la que nos brinda, es la que nos invita a que nos replanteemos distintos de ejes. En el camino hacia la plenitud de su vida, haciendo diferentes tareas que van a cuestión de tiempo para explicar, pero puede ser algo joven, algo que me guste hacer. Bueno, me contesto. La tercera la dimensión que me parece es la dimensión noética. No es espíritu. Bueno, los adultos mayores se conocen diferentes, algo se conoce diferentes sentimientos, sabiduría, experiencia. Bueno, los invitamos desde Foucault a unirse a motivar las nuevas sobre la vacato todavía. Porque todavía queda mucho para seguir en nuestras sociedades, no están listas para el adulto mayor superar. Muchas gracias y muchas gracias.
Muchas gracias, Sofía. Con Patricia Damiana da Silva Coelho. Ella es psicóloga clínica, graduada de la Facultad Integrada María Teresa en Niterói. Realizó un posgrado en psicología en clínica psicoanalítica en instituciones y logoterapia de análisis existencial por la Universidad Católica de Petrópolis, miembro de Logo Río y asociada a ABLAE. Presentará hoy su trabajo Talleres terapêuticos con personas mayores, posibilidades en el camino del sentido. Bom dia a todos. Já inicio também me desculpando porque o meu espanhol não estaria contente, então estaria apresentando em português de uma forma clara, pausada, para que seja possível a compreensão. A oficina terapêutica com idosos, aqui está o título em espanhol, Talleres terapêuticos com pessoas maiores, possibilidades é o caminho do sentido. Aqui nós temos um pouco do resumo do trabalho, a proposta de apresentar um pouco uma experiência prática com pessoas idosas, percebendo que eles podem, no caminho dos valores, continuar, né? Este caminho da busca do sentido. O envelhecimento é um fenômeno que aponta inúmeros desafios, especialmente para o número que nós temos no Brasil, cerca de 30 milhões de idosos. Em 2025, a previsão é que o Brasil possa ser o 5º país do ranking mundial de população idosa. A expectativa de vida a nascer hoje no Brasil é de 76 anos e a projeção é que em 2060 possamos chegar aos 81 anos. Envelhecer. Nessa fase da vida, as minhas amigas colaboradoras me ajudaram muito na apresentação dos temas, colocando das dificuldades, a Maria Estela e a Sofia, sobre as perdas significativas que acontecem nessa época, o surgimento das doenças crônicas, de viuvez, morte de amigos, parentes, ausências de papéis sociais valorizados, que para muitos dos especialistas pode representar um tempo de crise para a pessoa idosa. E muitos deles se perguntam por que ainda viver. E essa pergunta foi uma pergunta muito inquietante na prática clínica. E por que ainda viver? Chegando aos seus 90 anos, 100 anos, iniciando no contato com as pessoas idosas, essa pergunta era inquietante também para mim na parte clínica. Mas, com o encontro com a logoterapia, o olhar ampliou sobre não podemos ficar no foco do porquê ainda viver, mas para quê? E isso foi possível conhecendo a visão do ser humano, único e irrepetível, dotado da sua dimensão biológica, psicológica, noética, livre e responsável, motivado por uma vontade de sentido, que não se esgota, que não se limita à idade, ao tempo. E justamente através do caminho dos valores, como Frankl nos aponta, os valores de criação, os valores vivenciais, os valores de atitude, o homem pode continuar na sua busca de sentido. Só um pouquinho, sim. Eu gostaria só de ressaltar que no caminho dos valores de criação, como a Sofia apresentou, a aposentadoria, quando o idoso deixa de trabalhar, muitas vezes o fato de se aposentar vai gerando vários sentimentos, mas ele pode realizar outras atividades que sejam significativas, de valor, assim como de experiências e de atitudes. Aqui apenas
um recorte sobre o pensamento da Elizabeth Lucas, onde ela coloca que há 3 perspectivas para o homem idoso nesse caminho do envelhecimento: olhar para trás, realizar um balanço existencial sobre o que foi vivido, experimentado, criado, as escolhas realizadas, como também o não vivido, não experimentado, e ter para esse tempo um olhar conciliador. A tarefa presente, hoje, o que posso fazer? Hoje, o que a vida ainda continua a me chamar, que posso responder e cumprir livre e calmamente. E olhar para frente, o ato de planejar, nem que seja meses, dias, anos. Na velhice, é bastante provável que tenhamos guardado em nossos celeiros muito tesouros. Não se fala aqui de bens materiais, e apesar de que eles não são ignorados, mas de nossas criações e vivências, além das atitudes que fomos adotando no mudar a nossa vida. Pensando justamente na ideia do celeiro, surge a proposta das oficinas terapêuticas com idosos, como essa proposta de que pudéssemos compartilhar desses tesouros, trocar sobre esses tesouros, dividir experiências. Devagar. Então, a ideia da oficina terapêutica surge como uma proposta de dividir, de compartilhar esses tesouros dos celeiros que ficam guardados. E justamente essa proposta de convivência em grupo com os idosos, para que eles pudessem pensar e redimensionar os sentidos da vida. Os objetivos das oficinas visam promover a convivência, a integração dos idosos, estimular a reflexão sobre a vida, auxiliar o idoso no acolhimento das suas fragilidades, valorizar o caminho percorrido, todas as experiências de valores criativos, vivenciais, os valores de atitude, redimensionar os seus propósitos na vida, respeitar os valores da pessoa humana, cuidar da saúde de modo amplo. Como acontecem as oficinas propriamente ditas, como elas acontecem na prática? Iniciaram em março de 2017, continuam ainda acontecendo. Realizamos uma primeira etapa, que é um encontro inaugural, onde são feitos pequenos convites distribuídos aos idosos. Iniciou assim numa pequena cidade, e os idosos que receberam o convite, foram convocados para participar de um encontro. E nesse encontro, eles puderam conhecer a proposta da oficina, o fundamento em que ela estava baseada, qual o objetivo, e eles poderiam escolher permanecer ou não. Após a sua decisão, eles passariam à segunda etapa, que seria uma entrevista individual para conhecer mais sobre a história de cada pessoa que estaria compondo aquele grupo. E a aplicação do minimento, que é um teste de rastreio cognitivo, para que pudéssemos avaliar um pouco sobre a memória. E a terceira etapa seria os encontros propriamente ditos. Nas oficinas, nós aplicamos dinâmicas de grupo, trabalhamos com músicas, com frases, textos de reflexão, pequenos vídeos, filmes que permitam pensar sobre os valores e o sentido da vida. Os grupos acontecem semanalmente, uma duração de 1h30, e entre uma sessão de grupo terapêutico e outra, surgiu uma proposta no próprio grupo de criar uma tarefa prática entre uma sessão e outra.
O perfil dos participantes do grupo, a idade varia de 60 a 94 anos, a maioria mulheres, sexo feminino, apenas 3 de sexo masculino, aposentados e com o resultado do minimento de modo satisfatório. Como retorno desse trabalho, os idosos puderam colocar durante esse tempo do caminho que eles sentem que a vida continua tendo sentido quando conseguem cuidar do bisneto com alegria, ao visitar uma pessoa que há muito tempo não encontrava, ao realizar um curso na igreja, na paróquia, ao aprender coisas novas, ao entender os filhos complicados, ao manter o sonho de visitar a sua terra natal, projetos, ao ajudar o próximo, autotranscendência, ao acolher bem as pessoas, em ser solidário, em sentir-se útil, aconselhando os netos, estar engajado como voluntário. No grupo temos 3 voluntários que participam de uma instituição e educar os membros da família para amar. Essa foi a fala dos próprios idosos durante o encontro. O grupo participou desse momento da vinda para o congresso. Nós conversamos em algumas sessões do grupo terapêutico sobre a vinda para o congresso. Eu tentei traduzir para eles um cartaz simples e fomos trabalhando e conversando sobre o tema da humanidade e eles foram dando os seus depoimentos a respeito de como tem sido o tempo nesse caminho juntos, como eles experimentam. Tento caminhar com a aceitação dos atropelos e da vida, com fé em Deus, os sentidos da vida. Eu preciso aproveitar enquanto estou viva. Gosto dos diálogos. Pensar no meu monumento é pensar na história da gente. Gosto das amizades. Eu uso minha criatividade. Penso sobre a vida. Cada pessoa é diferente e eu sempre aprendo. Abaixo tem a tarefa que cada um elegeu como qual foi a tarefa importante nesse tempo. E as tarefas, conversar com as pessoas na praça da cidade. Foi uma tarefa muito interessante para o grupo. E aconteceu um episódio que 2 irmãs, participantes desse grupo, foram até a praça. Nesse dia, na praça, sentada, na praça grande da cidade, que nesse dia nem o pipoqueiro estava. O pipoqueiro que vende pipocas não estava. E elas disseram: Patrícia, não tinha ninguém nesse dia na praça. Eu disse: então, o que vocês fizeram? E elas, 2 irmãs, são irmãs, moram uma casa de frente da outra, mas elas não tinham tempo de conversar. E elas pararam, olharam uma para a outra. Então, já que não encontramos outros, vamos nós. E conversaram e tiveram um diálogo fecundo. Então, a experiência simples, mas de muito valor. Me sinto melhor e mais confiante na convivência. A convivência no grupo tem me ajudado a caminhar. Cheguei aqui triste e sem vontade para nada. Agora estou mais alegre. Outra senhora disse: como é bom vir aqui. Esse sapatinho, e ela mostra, esse sapatinho pode sair de casa toda quinta-feira, que é o dia da oficina, do encontro.
E é interessante que a tarefa que ela elegeu como mais importante foi visitar alguém, uma pessoa que há muito tempo ela não encontrava. Eu era tímido, negativo, hoje otimista, valorizo as pequenas coisas, vejo a vida de outro ângulo. Encontrei amizade, pessoas boas e que posso confiar. A tarefa era possibilitar ajuda para alguém. E esse senhor conta como tarefa que ele deu carona para uma outra pessoa no caminho. E como isso foi valoroso. E por último, a senhora de 94 anos, a mais experiente do grupo, ela abordou que a convivência me faz um bem. Eu passei a admirar muito Viktor Frankl, por suas palavras e seu dinamismo. Suas frases nos ajudam a passar a olhar as dificuldades que os outros enfrentam, nos ajuda também. Nesse momento da oficina, nós refletimos uma frase do Frankl que diz: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Finalizando, o importante não é que seja jovem ou velho. O decisivo é a questão de seu tempo e sua consciência tem o objeto a qual essa pessoa se entrega. E se ela mesma tem a sensação, apesar de sua idade, de viver uma existência valiosa e digna de ser vivida, e a sensação de existir para algo ou alguém. Aqui uma frase do Garcia, falando sobre a terceira idade como um tempo de valor, da dimensão noética, o tempo de plenitude. Ali tem algumas fotos dos nossos encontros. Pode passar? Aqui um fragmento de uma sessão que foi o que podemos criar com as folhas secas. E aí, cada um levou uma folha seca para casa e criou, mas trabalhamos antes a ideia da folha, o que a folha representava, qual o significado da folha, que cumpriu a sua missão, foi abrigo para os pássaros, acolheu o orvalho, caiu, mas o que ainda pode vir a ser. E foi muito bonito a produção criativa do que elas recortaram as folhas e criaram durante essa sessão. E, finalizando, a foto dos pés, o ponto de encontro, e eu disse, eu gostaria de levar todas para participar. E a partir dos seus pés, do seu caminho, do caminho percorrido, o que vocês gostariam de dizer para a humanidade, de lembrar para nós aqui no Congresso? E elas disseram, agradecer o caminho percorrido nesses 94 anos. Lutei e sempre andei muito. Caminhar sempre junto com os outros. Não podemos ficar sozinhos. Outra senhora de 81 anos disse, não devemos ficar parados, e sim caminhar em direção ao que a gente acredita. Não, vamos nos preocupar com o próximo, outra senhora. E outra ainda cantou dizendo, quando eu estou aqui vivendo esse momento lindo, que é uma música do Roberto Carlos. E, por último, uma senhora disse para todos nós, agradeço pelos 80 anos neste caminho e gostaria de dizer à humanidade que está faltando amor nos corações. É preciso amar e respeitar o próximo. Muito obrigada.
recibimos el último trabajo de María Carolina Alespainega. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Católica de Córdoba desde el 2018. Ese mismo año participó como voluntaria en el servicio ATM, Acompañamiento Telefónico a Adultos Mayores, en la institución Centro de Promoción del Adulto Mayor. En febrero de 2019 finalizó el curso de especialización en análisis existencial y logoterapia en el Centro Meta-Humanitas de Córdoba, Argentina. Actualmente trabaja como residente de psicología en el Sanatorio Profesor León Sebastián Morra de la provincia de Córdoba. El trabajo libre que presentará es la logoterapia en el acompañamiento al adulto mayor desde un servicio telefónico. Muchas gracias. Bueno, buenos días. La verdad que me sorprende ver a tantas personas acá. La verdad que eso es muy gratificante, ¿sí? Y bueno, ¿qué decir después de todo lo que han dicho, no? Las disertantes anteriores. Bueno, yo les vengo a compartir un trabajo final que hice en relación a un voluntariado y lo articulé con la teoría logoterapéutica, ¿sí? Ahí, siguiente. Ahí el título es la logoterapia en el acompañamiento al adulto mayor desde un servicio telefónico. Yo, bueno, un poco de lo que han mencionado, el siglo XXI trajo grandes avances científicos, ¿sí? Sobre todo en el ámbito de la salud, mejorando la calidad de vida, y esto trajo un aumento y una amplitud en la expectativa de vida, ensanchando la base de la población, ¿sí? De la población adulta mayor. ¿Qué ha ocurrido? Que estos avances científicos no ha traído necesariamente esta mejor calidad de vida en cuanto a la afectividad y en cuanto a la vida espiritual, ¿sí? Y podemos pensar en estos problemas actuales, como bien hablaba María Estela, de la epidemia que hay hoy en día en cuanto a la soledad. Muchas personas que no solamente se encuentran solas físicamente, sino que se sienten solas. Es por eso que les vengo a hablar del ATM, que es un acompañamiento telefónico al adulto mayor, dentro del CEPRAM, que es el Centro de Promoción del Adulto Mayor en la ciudad de Córdoba, que allí es un servicio de voluntarios no profesionales conformado por adultos mayores que acompañan y escuchan a personas de a partir de los 50 años en adelante en una llamada que dura entre 5 y 20 minutos, ¿sí? A su vez, ellos comenzaron en el 2013, pero en el 2018 abrieron las puertas para voluntarios jóvenes y ahí pude ingresar yo. Y esto fue también un encuentro entre los jóvenes y los adultos mayores, ¿sí? Fue como un encuentro intergeneracional. Yo partí de la hipótesis de que la logoterapia, desde su mirada antropológica del ser humano y su aporte de la dimensión espiritual, podría enriquecer y brindar recursos para acompañar a adultos mayores que carecen de fuentes de sostén social y emocional. De allí parto y utilizo 3 objetivos. En uno es caracterizar esta antropología frankliana desde un servicio de acompañamiento telefónico al adulto mayor, luego identificar estos valores que bien mencionaban mis expositoras anteriores en relación a la etapa final de la existencia y vinculándolo, articulándolo con el voluntariado, y por último me preguntaba qué criterios de intervención se podrían tener desde la logoterapia. Bueno, más o menos rápido, para no demorarme, ¿qué nos decía Víctor Frank acerca de esto? Que la logoterapia guía a la persona en la búsqueda del sentido y en la realización de valores. Esta psicoterapia, la persona va a ir descubriendo y afrontando el sentido de la propia vida, debiendo confrontar su conducta con ese sentido de la vida. ¿Y qué es sentido de la vida? Es la tarea, la misión única que cada persona tiene que realizar para dar respuesta a la pregunta que le hace la vida. Es decir, la esencia de la existencia existe en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular. Es por ello que el hombre tiene por esencia ser autotrascendente, es decir, estar orientado y ordenado a algo que no es uno mismo, ¿sí? El ser apunta más allá de uno mismo. Es por eso que Frank decía que la felicidad no pasa en sí
la persona no busca en sí esa felicidad, sino que busca como por efecto espontáneo esa felicidad, ¿sí? Es decir, el placer y la felicidad surge espontáneamente teniendo un fundamento para ser feliz. Y en esto el hombre, además de ser libre y responsable, cumpliendo estos sentidos y valores, también es un ser espiritual. Bueno, ahí puse una frase. En la siguiente, ahí les voy a mostrar un video que resume sintéticamente en qué consiste este servicio. Bueno, este servicio ATM está en el marco de una organización no gubernamental en una institución que tiene como misión promover el bienestar psicológico y social y trabajar en la formación y el cuidado de la ciudadanía, de la persona mayor. Pero yo a veces me preguntaba qué pasaba con la parte espiritual, porque al escuchar a las llamadas muchas personas planteaban el tema de la soledad, el tema de la muerte, el tema de, como decía bien Sofía, la discriminación que ellos reciben, los prejuicios que hay, ¿no?, vinculados a la adultez. Y es por ello que estas personas, estos voluntarios, acompañan desde su experiencia de vida y desde su formación, escuchan empáticamente, posibilitan al que llama abrir un espacio de autorreflexión, facilitan la búsqueda de recursos personales, calman la ansiedad, ayudan a tomar una decisión, acompañan en el dolor y, si es necesario, derivan la llamada. Porque ocurre que a veces llaman con algunas ideas de querer matarse, por ejemplo, entonces ahí se los deriva a un centro de atención para los suicidas, que en Córdoba es el CAS, por ejemplo, pero también se los puede derivar a otros servicios que ellos requieran o que necesiten o que ellos expresen sentir la necesidad. Por eso ahí les quería compartir un comentario de una voluntaria en una reunión de contención que dice: vine ansiosa, no sabiendo qué podía hacer. Fui aprendiendo de a poquito, me fui queriéndolo. Un voluntariado es mi voluntad. Hace 13 años que estoy. Siempre me deja cosas bonitas. El voluntariado me llena mi vida, es una compañía. A mí nadie me manda, nadie me paga, es un sentimiento. Le levanté el ánimo al otro. Terminamos contentos, agradeciendo. Para mí es un trabajo espiritual. Cuando no hay llamadas, me voy triste. Ahí muy bien también Fisotti, el gran maestro Fisotti, nos hablaba
de que el hombre está sometido a las condiciones psicológicas, biológicas y culturales, sociológicas, pero más allá de eso, la persona siempre tiene esta capacidad de resistir y de superar los más difíciles condicionamientos, ¿sí? Tomando posición hacia sí y hacia las mismas situaciones. Por eso que los voluntarios no subestiman lo que la persona plantea, lo que está viviendo, ¿no? Pero sí acompaña en, por ejemplo, a ver qué valor de actitud puede tomar, qué decisión, qué otras soluciones puede encontrar sin necesidad de decírselas, ¿no? Por supuesto. Por ello, estas personas tienen recursos no éticos, principalmente esta capacidad de autotrascendencia que hablábamos. Después hay otra frase que quería comentarles, dice: acercarse a la persona, ofrecerle su ayuda. Hay personas que son dignas de utilizar las palabras de tal manera que te insuflan ganas de vivir, te inspiran tranquilidad y te levantan el ánimo. Eso encontré yo en ATM. Hoy me levanté con nuevos bríos, gracias por tus consejos y repito, en algunos momentos en que mis piernas parecen no acompañarme para salir, o está muy frío, o hace demasiado calor, o no tengo dinero para tomarme un taxi, el teléfono es el único medio que tengo para comunicarme. Por ello que yo ahí planteo que otra manera de la búsqueda de sentido es en la comunidad, que veníamos ya trabajando desde el día anterior, acá en el Congreso, y como decía Víctor Frank, como en un mosaico, cada partícula es irreemplazable, solo porque y en la medida en que ninguna otra tiene su forma, su color. Del mismo modo, el individuo dentro de la comunidad es un miembro absolutamente valioso de este conjunto superior, precisamente en virtud de su dotación imperfecta y parcial. Bueno, lo menciono por arriba. Allí los voluntarios trabajan sobre todo con los valores de experiencia y los valores creativos, porque también realizan cursos en la institución y ayudan a las personas a poder buscar y realizar el sentido a través de la actitud ante la situación que están viviendo. También en cuanto a esto de la tríada trágica, que sobre todo se plantea mucho este tema de a veces la culpa, sufrimientos también vinculados a cuestiones físicas, y este tema de la muerte, que ellos se encuentran más próximos, ¿sí? Y ahí es cuando también pensamos un poco cuánta ignorancia y falta de conciencia que hay referido a estos temas, y por eso ellos también sufren los prejuicios que hay vinculados, y también los mitos que Claudio García Pintos hablaba de los mitos sociales, culturales, familiares y también sexuales que hay referidos. También esta preocupación por envejecer pasa por esta cuestión de que la finitud está más próxima. Se percibe más esto, que en realidad deberíamos desde que nacemos percibirlo y tomar conciencia. La finitud y estos supuestos básicos de la existencia referidos a la libertad, la soledad, la muerte y el sentido de la vida. Por ello, la logoterapia está fundamentada en el hecho de que permite a la persona que se encuentra próxima al final de su existencia, sea por su avanzada edad o porque padece una enfermedad terminal o por alguna otra circunstancia, asumir de manera concreta valores humanos que le posibiliten, aún en esas situaciones, por más adversas que éstas puedan ser, descubrir y realizar aquello para su existencia, para su vida, que tenga sentido. Claudio García Pintos también hablaba de que este tiempo final de la vida no es un tiempo libre de algo, sino un tiempo libre para algo, ¿sí? Para algo, ¿y cómo lo llenamos? O cómo este vacío existencial que existe en las personas, bueno, a ver qué hacemos nosotros con eso. Ahí hay unas frases que no las voy a leer, pero sí las mencionan en las llamadas, las personas. Y para ir avanzando un poco más rápido, ahí tomo un gráfico de Claudio García Pintos, que lo único que voy a mencionar, esta cuestión de que la persona siempre está entre una búsqueda de equilibrio entre la profundidad y la trascendencia, ¿sí? Es decir, estas personas, estos voluntarios, en determinados momentos del servicio que ellos atienden, deben renunciar y dejar
por un tiempo ponerle una pausa a este voluntariado por cuestiones familiares, una cuestión de salud, ¿sí? Y esa manera también de buscar equilibrio en esto de autotrascender, pero no olvidándose de la profundidad, de la interioridad de uno mismo, ¿sí? La siguiente, ahí yo menciono algunos criterios, son varios, pensando desde la logoterapia, ¿sí? El encuentro es una relación con un semejante en la que se reconoce a este como ser humano. De esto se desprende que al semejante no se lo utilice como simple medio para un fin. Eso decía el mismo Víctor Frank. Saber qué concepción del hombre manejo, cuáles son las premisas antropológicas de las cuales me baso para escuchar y acompañar, ¿sí? Teniendo en cuenta la tridimensionalidad del ser. Intervenir con el anciano teniendo presente su contexto social, cultural, histórico, familiar, postlaboral. No proceder por la vía moralista, sino por la vía fenomenológica. No formular juicios de valor sobre determinados hechos. No nos debe importar en absoluto qué tipo de credos ideológicos tienen las personas que llaman y qué valores eligen, ¿no? Tampoco imponer una visión del mundo. Lo importante es que la persona tenga una visión del mundo, como decía Frank. Enseñar a decir sí a la vida, a pesar de todo el aspecto trágico, rescatar la actitud adecuada con que afronta su destino inevitable, que la persona que llama encuentre de manera autónoma las posibles soluciones, no prescribir una receta, no debemos ni podemos imponerle el sentido. Recordar el valor fundamental de la responsabilidad, ayudar a tomar conciencia de su responsabilidad. ¿Sí? ¿Ante quién se siente responsable y de qué se siente responsable? Bueno, gracias. Y viene ahí en el próximo cuadro, yo tomo ahí dos columnas, las dos primeras columnas es de un trabajo que la misma institución presentó hace unos años y yo me preguntaba desde la logoterapia qué podíamos brindar, ¿no?, en este voluntariado. Y decía, por ejemplo, en cuanto al contacto en la llamada, favorecer el encuentro personal, escucha atenta, activa, empática y humana. Teniendo en cuenta las dimensiones del problema, considerar el problema desde una persona, que es una unidad y totalidad de las dimensiones espiritual, biológica, psicológica y familiar sociológica. En cuanto a las posibles soluciones, pensar qué actitud se elige vivir ante cierta situación, teniendo como base la escala de los valores de la persona. Acciones concretas, elegir los actos teniendo en cuenta la libertad y la responsabilidad humana y para cerrar la llamada, realizar una síntesis del acompañamiento espiritual. Por ello que en mi conclusión veía que realmente la logoterapia puede brindar mucho, no es lo único, ¿sí? Y me preguntaba por qué no pensar este servicio de voluntarios, porque no también profesionales lo puedan hacer, no solamente no profesionales, y que también puedan verlo desde una mirada logoterapéutica, ¿sí? Para que sea más integral, para que sea más humano, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carolina, muchas gracias Sofía, muchas gracias Patricia, muchísimas gracias María Estela. ¿Alguna preguntita? Vamos a abrir un espacio de 5 minutos para ver si tienen alguna pregunta de las 4 exposiciones. Sí. Yo quería preguntar respecto de la soledad cuando no está directamente vinculada a la edad, sino, si bien no es el tema central, como un título que decía la epidemia de la soledad, para hacerlo un poco más amplio, cuando no está vinculada a la edad, sino que está vinculada a las dificultades en general de convivir bien con tu familia de base o de haber formado una familia o una pareja, en la casa, y uno va quedando solo y vive solo y no le gusta estar solo pero no le queda otra. Fundamentalmente si tienen experiencias de acompañar a las personas a tomar la decisión de vivir con otras personas, a no ser parejas, si eso ayuda, o si lo que más ayuda es asumir, diríamos así, la situación, la soledad y ver luego qué se hace con
Lo que pasa que yo lo insinué en la charla. Hay increíblemente en esta etapa de la historia de la humanidad una búsqueda al individualismo. A veces no se participa, se vive en la familia, pero no se comparte. Hay una búsqueda y depende también de la edad. Esos generalmente son personas que arrastran algún conflicto no solucionado o esa dificultad de comunicarse con aquellos que lo puedan comprender. Y en esos casos pienso que lo mejor, yo soy psicóloga, es hacer una terapia y buscar la respuesta por uno mismo. No creo que haya un consejo general para eso. La soledad, eso del individualismo en Europa está preocupando mucho, mucho. Yo estuve el año pasado allá y me decían, ¿cuánta gente quiere vivir sola y no quiere saber nada? A veces ni de amigos. Ahora, lo importante así es distinguir la soledad no buscada de la, habíamos dicho, solitud fecunda para encontrarse con uno mismo y encontrar otra parte. Hay una diferencia entre solitud y soledad. La soledad, si no te entristece y la elegiste, puede parecer una forma de solitud, algo que es una forma positiva de la soledad. Pero en general se busca con un objetivo. Por lo general son los artistas los que tratan de inspirarse y necesitan de la soledad. O los pensadores, los filósofos, ellos buscan esos periodos de soledad, pero no para estar solo porque sí, sino para crear, para dar, y le dan un objeto a la solitud en ese caso. Pero hay soledad no elegida o elegida como si vacía. Claro, como a veces, y por eso, esos son casos individuales y la búsqueda tiene que ser a través de una terapia como para encontrar una respuesta. ¿Puedo agregar 2 palabras? Me encantan como se dice, todo lo que ellas están haciendo desde la logoterapia para la ancianidad. Lo que pasa es que el anciano también tiene que colaborar. No siempre los ancianos están dispuestos a investigar sobre su vida, tienen miedo de dejar de ser lo que son. ¿Por qué? Porque son víctimas de los prejuicios. Y como los prejuicios son objetos de la cultura, tardan mucho en modificarse. El anciano que está llegando a una cierta edad y dice, no, porque ya estoy viejo, no, ya no puedo, no. Tiene un problema de ser víctima de un prejuicio y no sabe que después de la jubilación tiene años, pero hoy en día ha aumentado tanto el promedio de vida que la gente vive y sobrevive muchos años. Así que enriquecer la vida, como dijimos antes, no ser víctima de los prejuicios y entrar en estas actividades. Pero hay gente que, qué sé yo, que le gusta reunirse con los jubilados, bailar los fines de semana, buscar solos y solas. Y bueno, cada uno de acuerdo a su condición y al estilo de vida, elige lo importante es no entrar en ese, como ella dijo, en esa tríada de el sufrimiento, la angustia y la muerte. Todos sabemos que vamos a morir, pero no es necesario, o sea, uno, personalmente, yo puedo duplicar y triplicar la edad de todos ustedes, me falta muy poco para ser nonogenaria, pero no importa, la muerte me puede llegar cuando sea. ¿Por qué voy a desperdiciar unos años? Si uno
ha recibido buenos genes, tiene salud, tiene reflejos, tiene, qué sé yo, tiene que seguir viviendo como una persona joven, respetada como una persona joven, como una persona activa. Bueno, por ejemplo, qué sé yo, hay gente que dice, no, yo ya no voy a, no, yo tengo mi auto, por ejemplo, yo manejo, voy en el auto, ahora, esta mañana vine en auto, menos mal que tenía la radio prendida y escuché que había una manifestación en Corrientes, y dije, bueno, me fui para abajo, qué sé yo, uno tiene que mantener eso, y tuve la suerte de tener familia longeva que vivió con sentido hasta el final, de acuerdo a sus objetivos de vida. Por supuesto, uno no va a pedir que... Pero uno tiene que seguir. Yo le doy gracias a la logoterapia porque me enriqueció y me hizo ver que toda la educación y las experiencias previas a conocer a la logoterapia, que la conocía más de 60 años, ¿no? Pero sin embargo yo había vivido la logoterapia, exactamente, los valores que nos dieron. Empezamos pero ahora conozco los fundamentos teóricos, la riqueza que fue descrita por Frank. Frank también fue un hombre que murió de más de 90 años. ¿Y cómo pudo hasta el final ser valioso para la humanidad? Es más, yo el otro día estuve en Tucumán y estaba el nieto de él. Y nos contó anécdotas desde lo personal, desde la familia. Y dice, ¿quieren que les diga cuáles fueron las últimas palabras de mi abuelo? Él no veía, pero sabía que estaba rodeado de su familia, que todavía no llegó a ser internado, no me acuerdo bien. Y entonces estaban todos calladitos. Él abrió los ojos y dijo, a esta situación le falta dramatismo. Cerró los ojos y falleció. Esas fueron sus últimas palabras. Nos quedamos tan impresionados. Bueno, y nos contó otras cosas, de que aún siendo de esa edad, él quería hacer deporte, él hacía todo, disfrutaba de la vida, a pesar de la experiencia traumática que había vivido. Así que, bueno. Bueno, ahora damos por finalizado el primer encuentro de talleres libres y los invitamos a pasar un break de 15 minutitos.